Hola, buenos días. Yo venía por la píldora del día después. Ay, no te la puedo dar. ¿Tienes receta? No, pero es que yo había escuchado que se podía dar ahora sin receta. Eso va a ser así, pero entrará en vigor en el mes de agosto. De momento la escena todavía puede ocurrir en cualquier farmacia. La llaman la píldora del día después porque evita embarazos en las primeras horas previas a una posible gestación. Desde hace más de 7 años se receta de forma gratuita en muchos centros de salud. Dentro de 3 meses su venta será libre, una medida que solo pretende paliar situaciones de urgencia. Muchos casos entre los jóvenes tienen su origen en estos fines de semana. Las estadísticas hablan de un problema para el que se intenta buscar solución. En España, en 2007, se registran 112.000 abortos y casi 12.000 chicas menores de 18 años quedan embarazadas. 6.300 interrumpen de forma voluntaria su embarazo. Otras 1.000 tienen un aborto natural. De todas ellas, 500 no llegan a los 15 años. Reducir los embarazos no deseados en menores de edad es, entre otros, el objetivo de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en la que trabajan los Ministerios de Sanidad e Igualdad y en la que se enmarca la medida de facilitar la píldora del día siguiente sin receta. Una decisión que algunos consideran polémica, aunque el medicamento ya se prescribe de forma gratuita. A nivel médico realmente no hay debate. Todo el mundo conoce los beneficios de la anticoncepción de urgencia. Todo el mundo sabe que previene embarazos antes de que se produzcan porque no es un anticonceptivo abortivo. Y afortunadamente también estas últimas discusiones ha puesto de manifiesto que organizaciones médicas como por ejemplo la colegial, los colegios de médicos y otros sanitarios no están discutiendo los beneficios de la anticoncepción de urgencia, sino están matizando la pertinencia o no de esta nueva medida. En 2008 se recetaron en España 540.000 píldoras del día siguiente, que pudieron llegar así a 500.000 de mujeres. 5 veces más que en 2001, el año en el que se autoriza su uso. Desde entonces, los médicos la pueden prescribir a las pacientes en los centros de salud, pero según las usuarias, la facilidad de acceso es desigual en función del municipio o la comunidad autónoma. En 10 comunidades se obtiene sin dificultad y es mucho más difícil o casi imposible en el resto. Esto es una cosa cotidiana, las mujeres te lo cuentan, las mujeres y sobre todo la gente joven. Te están contando que han mirado en internet, han ido al centro, por ejemplo al médico de cabecera. Es bastante común que muchas mujeres es lo más cercano que tienen. El médico de cabecera les dice, bueno, aquí no, vete a este otro lado. Van a ese otro lado, entonces esto está sucediendo todos los días. Varias profesionales se ocupan de informar a las más de 40 jóvenes que se acercan a diario a este centro en Madrid. Antes atendían a casi 100 personas los fines de semana, hasta que perdieron la subvención municipal. En toda España, la mayor demanda de la anticoncepción de urgencia se produce en los días festivos, y ahí reside uno de los problemas. La píldora poscoital reduce su eficacia a medida que pasan las horas y no se toma de manera inmediata. Pues nada, yo venía porque se me ha roto un preservativo. Yo me acuerdo mucho del tema de los fines de semana, cuando venían chicas que a lo mejor habían sido rechazadas por 3 servicios sanitarios. Habían ido a una farmacia y no les habían dado información, habían ido a un hospital y no les habían tampoco atendido, y habían ido a su centro de urgencias y tampoco le habían recetado la anticoncepción de emergencia. Yo creo que esos casos nos impresionaban mucho, porque venía gente a veces que se había pasado de horas. Ya sabéis que la anticoncepción de emergencia tiene 72 horas de efectividad. Cuantas más horas, menos eficaz, además, y había veces que realmente no llegábamos a tiempo y lo vivíamos con impotencia. ¿Tus ciclos son regulares? Sí, más o menos, 28. La Organización Mundial de la Salud la considera un medicamento esencial, con más beneficios que riesgos. La píldora del día siguiente es un compuesto hormonal que actúa impidiendo la ovulación o la fecundación y que, en caso de estar ya embarazada, no provoca el aborto. Pero todos los profesionales insisten en que es imprescindible no utilizarla como un anticonceptivo más. Se trata solo de un recurso de urgencia del que, reiteran, no se debe abusar y que no protege además contra uno de los riesgos más importantes en las relaciones de pareja, las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Su incidencia está aumentando en los últimos años, sobre todo por la relajación en el uso del preservativo. ¿Vale? Eso quiere decir que la píldora te la vas a mandar por la boca, el parche lo colocas sobre la piel
falla más, la eficacia es menor que un anticonceptivo habitual. Entonces, es para lo que es. Cuando se usa un anticonceptivo, falla o no se utiliza un anticonceptivo, que es algo que no se debería hacer, y antes de encontrarse en un riesgo de embarazo, pues bueno, se recurre a este medicamento. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que es importantísimo para que los jóvenes no lo utilicen como un anticonceptivo habitual, y es que no previene de infecciones de transmisión sexual. Cuando la norma entre en vigor dentro de 3 meses, todas las farmacias tendrán que disponer de este medicamento del que en España se comercializan 2 compuestos. Valdrá casi 20 euros. Para entonces habrá una lista de instrucciones y consejos de uso, ahora en preparación, que podrán utilizar y difundir los farmacéuticos. Yo espero que realmente luego, una vez pasada un poco la tormenta de ideas, ¿no?, y de la importancia mediática que se está dando, las cosas vuelvan un poco a su cauce. Y bueno, pues las farmacias se dispense en todos aquellos casos en los que consideremos que sí que es dispensable, que es en la gran mayoría, pero que sí que nos permitan tener ese protocolo para en un momento determinado poder decir que no ante determinados casos muy concretos y muy poco frecuentes, pero que se pueden dar. Que haya unas instrucciones claras que pueda decir, usted sabe que esto se utiliza en estas condiciones y que puede tener estas complicaciones y que no debe usted abusar. Estoy improvisando porque eso es lo que vamos a tratar en estos 3 meses, de que quede lo suficientemente claro todo para que no haya ningún tipo de información que no tenga ese fondo también, de alguna forma, de decir, la gente sabe lo que hace y por tanto luego no nos llamemos a engaño, porque la píldora del día después lleva mucho tiempo en la calle. Y nos consta que hubo tiempos en que las discotecas era un mercado negro. La píldora del día siguiente se puede comprar sin receta en farmacias en más de 25 estados del mundo, entre otros Finlandia, Gran Bretaña, Suecia o Portugal. En Francia está autorizada desde hace 10 años y se reparte en los institutos de enseñanza media. En España, el Ministerio de Sanidad asegura que facilitarla sin receta garantiza el acceso igualitario a todas las mujeres, vivan donde vivan, y que según el informe de la Agencia Española del Medicamento no tiene riesgos reseñables para la salud si se hace un uso correcto. El que se venda sin receta no es incompatible con las estrategias de planificación en los centros de planificación que hay en las distintas comunidades autónomas, que se facilita de manera gratuita y que además hay un médico que asesora. No es incompatible, sino que se viene a añadir a la estrategia de información sexual, de prevención de embarazo. En Francia tenemos un informe que nos dice que a raíz de la implantación de la píldora, la venta de la píldora sin receta, se han reducido en un 25% las interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, los abortos. Autorizada en España en 2001 cuando gobernaba el Partido Popular, ahora como principal partido de la oposición considera que facilitarla sin receta médica no favorece la prevención y puede aumentar la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Le estoy hablando como una persona que es responsable de la sanidad del Partido Popular, pero le estoy hablando fundamentalmente como médico. Y desde el punto de vista médico, desde luego, todos los profesionales, o la inmensa mayoría de los profesionales, defendemos, desde luego, que no haya automedicación, y menos cuando estamos hablando de chicas, de menores, y menos cuando estamos hablando, como sabe, de un tratamiento hormonal. Por lo tanto, estoy hablando de la buena práctica clínica. Yo lo primero que dije cuando me lo preguntaron es, ¿qué le parece a usted? Digo, pues mire, que esto es un paso atrás en la buena práctica. ¿Por qué? Porque los profesionales somos defensores de que no haya automedicación. Aunque la mayoría de personas que solicitan hasta ahora este medicamento tiene más de 20 años, el gran reto es que los jóvenes menores de edad estén bien informados y sepan prevenir cualquier situación de riesgo. Por eso, en este Instituto de la Carolina, en Jaén, como en muchos otros de Andalucía, se habla ahora de la comunicación de la pareja. Durante el curso, varias veces al mes, profesionales sanitarios dan clases a los alumnos sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Valoramos un poco la etapa fértil del ser humano para que sean conscientes de cuándo viven la etapa fértil, y ahí introducimos unos parámetros en los cuales ellos tienen que ser conscientes de que en el momento que eres fértil puedes llegar a ser padre o madre. Entonces le hacemos una reflexión también de que cuando ellos querrán algún día ser padres, pero que ahora tienen esa posibilidad. Entonces, mientras les llega el momento, que conozcan y sepan que tienen a su alcance unos métodos anticonceptivos.
y que además, suponiendo que tengan algún problema con su método anticonceptivo, existe lo que es la píldora del día siguiente para como recurso para si les falla su método. Andalucía es la primera comunidad autónoma en la que se implantó la píldora poscoital y la única en la que se lleva a cabo este tipo de formación. Allí en los últimos años se han reducido el número de embarazos no deseados, aunque en algunos casos aumentan entre la población inmigrante. Pero sobre todo se ha dado un paso más en la verdadera asignatura sexual pendiente de la sociedad moderna: enfocar la cuestión con profundidad. La sociedad actual ha ninguneado el hecho sexual, lo ha ninguneado. Es decir, o lo prohibimos, lo reprimimos, o lo ninguneamos, o lo frivolizamos, pero nunca nos tomamos en serio el conocimiento real del hecho sexual y por tanto eso hace que vivamos una sexualidad que no es precisamente la sexualidad que caracteriza a los seres humanos, que es que todos tenemos una inmensa sed de piel, que necesitamos el contacto con los demás y que la sexualidad no es una gimnasia ni es algo que tiene que centrarse exclusivamente en los genitales. En España, 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años han mantenido una relación sexual completa. La edad media de inicio está en torno a los 16 años. Casi la mitad asegura haber estado con más de una pareja. A diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, el sexo forma parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes que a la precocidad tienen que sumar ahora mejores conocimientos y mayor responsabilidad. Como también deben hacerlo otros colectivos de riesgo. Porque aunque puedan existir algunas soluciones de urgencia, ninguna píldora previene de verdad contra los efectos negativos de la falta de información. Respira hondo y prueba de esto, a que te has sabido. Por lo que te lleves a la boca tenías que estar agradecido. Si a ti no te vale, a otro nos habría valido. Cuida de tus hijos, hay muchos peligros.